La fuerza es una cantidad vectorial ya que mide la interacción por contacto o a distancia entre dos cuerpos. Ya está. Nosotros sabemos que en el sistema internacional, vamos a ver acá, unidad mejor de frente, en el sistema internacional, ¿cuál es? Es el Newton, ¿no? Es el Newton, con N mayúscula. Ya de esta manera. Bien. Ya, el diagrama de cuerpo libre ya está. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a considerar nosotros acá, ¿qué cosa va a ser? Es la representación nada más de un cuerpo aislado, representación gráfica de un cuerpo aislado y las fuerzas externas que actúan sobre él. Ya. Normalmente tenemos a la fuerza de gravedad o peso como las fuerzas comunes ya, y esta se representa vertical hacia abajo, ¿no? Apuntando
hacia abajo. Lo que vendría a ser hacia el centro de la Tierra, pues, ¿no? La fuerza de gravedad sería F sub, aunque algunos usan, ¿no?, el W de peso, ¿no?, en inglés. Sabemos nosotros que el peso es, ¿qué cosa? El producto de... Entonces, la masa no es lo mismo que el peso, y el peso depende del lugar donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ya es muy común, ¿no?, que, por ejemplo, en química muchos dicen, oye, el peso es una propiedad fundamental de la materia. En física es algo que a veces se discute, ¿no? No puede ser una propiedad fundamental de la materia porque no es inherente a la materia. Si estamos en un lugar donde no hay gravedad, simplemente no hay peso, no está la materia presente, pero no el peso, ¿no?, en ese caso. Ya, entonces está dependiendo del lugar donde se encuentra. Ya, entonces por eso es una cuestión por ahí que no se concuerda en algunos aspectos. La reacción o fuerza por contacto ya está. En este caso que está acá, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Mira, la fuerza por contacto, si yo tengo, mira, una superficie así, digamos acá una superficie, y por acá yo le voy a colocar un cuerpo de esta manera. ¿Qué sería lo correcto? A ver, cuéntame. Lo correcto sería que yo aísle el cuerpo. Aislarlo significa que yo lo dibuje por separado, ¿no? Pero acá lo que yo podría considerar, por ejemplo, es que aquí hay una fuerza, ¿no? Esta acá sería la reacción o la fuerza de contacto, ¿ya? Por aquí estaría el peso, si quieres, vertical hacia abajo, no hay problema. Y en ese caso que está acá, lo que nosotros debemos considerar es que acá van a aparecer dos fuerzas. Vamos a dibujar dos direcciones. Una dirección que es tangente, ya, esta es la tangente y esa es la dirección normal. Tengo la reacción y esa reacción yo la descompongo así, de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a considerar nosotros? Acá sería. Esta de aquí es la normal y esta de acá, ¿quién es? Es la fuerza de rozamiento. Entonces, la reacción tiene dos componentes, ¿no? La reacción se puede descomponer en la fuerza de fricción y la normal. Ya, estas dos siempre son perpendiculares. Le decimos F sub K es la fuerza de fricción y N es la fuerza normal. Su nombre de normal se debe a que es perpendicular al contacto, por eso se le llama fuerza normal, ¿sí? De esa manera. De acá, ¿qué tendríamos nosotros? Ese ángulo tiene nombre, lo vamos a ver después.
Ya, decimos, si las superficies son lisas, si las superficies son lisas, no hay fricción. Ya está, de esa manera. Ya, la fuerza de tensión actúa jalando al cuerpo en dirección de la cuerda. Ya, ahora, recuerda, si yo tengo, ¿qué cosa? Si yo tengo una cuerda, en este caso, digamos, la cuerda está forzada por una polea, así de esta forma. La cuerda sostiene, ¿qué cosa? Un cuerpo. De esta forma. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre correcto de ese cuerpo? Formalmente, el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo, ¿ya?, tendría que ser un peso vertical hacia abajo, ya acá con todo y polea, un peso vertical abajo, ya así, y por un lado acá sería una fuerza de contacto. Eso sería lo formal, ¿ya? Porque la realidad
polea. Entonces la cuerda pasa por la polea, así, y empuja a la polea hacia arriba, ¿no? Entonces eso debería ser su diagrama de cuerpo libre formal, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Imaginariamente cortamos la cuerda aquí y la cuerda acá. Tomamos ese pedacito de cuerda ridículamente pequeño que pasa por la polea de esta manera y estas fuerzas, pero estas fuerzas que están acá porque en realidad son fuerzas internas. Estas de acá son las que nosotros llamamos tensión. Y cuando es la misma cuerda debe ser de la misma magnitud. Y así como ese pedazo de cuerda empuja, ese pedazo de cuerda recibe un empujón de la polea. Entonces así debería ser el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos acá por esas dos fuerzas que están en el pedacito de cuerda. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Es lo común, ¿verdad? Pero de esa manera ya dibujarse, ¿no? En este caso, las fuerzas. La fuerza elástica. Mira, en el caso de la fuerza elástica, ¿qué tendríamos? Según la ley de Hooke, la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la deformación del cuerpo. ¿Ya? Y actúa oponiéndose a la causa de la deformación. Bien, en este caso que está acá, entonces vamos a considerar las siguientes situaciones. De esta manera. A ver, ¿qué vamos a tomar en cuenta nosotros? Un resorte es el cuerpo que vamos a considerar nosotros deformable. Después de eso trabajamos con cuerpos rígidos. El resorte se caracteriza por tener una constante K de fuerza, algunos le llaman constante de rigidez,
La constante es una característica propia del resorte. Depende del material y también de la geometría del resorte. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Resortes del mismo material tienen diferente constante. Claro, si tienen diferentes dimensiones, ¿no? Si es resorte más grueso, más delgado. Entonces, la constante K está asociada tanto a la geometría del resorte como a la naturaleza del material. Pero si el resorte no está deformado, entonces no experimenta fuerza. Cuando el resorte no está deformado, se acostumbra a decir que mide L sub 0. ¿Y quién es L sub 0? Se dice que L sub 0 es ¿qué cosa? Es su longitud natural. Ya está. Ahora, podemos tomar el extremo del resorte y estirarlo. Ya, y estiramos al resorte. En esta parte que está acá, podemos considerar que aquí está puñito agarrando duro el extremo del resorte para que no se le escape. Y la fuerza que actúa sobre puñito, ojo con eso, ¿ya? Vamos a trazar aquí una línea. Esta es la línea que está acá. Y entonces la fuerza sobre puñito estaría así. Esa sería la fuerza elástica, ¿no? Poniéndose a la deformación, pues, ¿no? La deformación está hacia la derecha. Entonces puñito actúa hacia la izquierda. Perdón, la fuerza sobre puñito actúa. Quiere que puñito lo siga deformando, pues, ¿no? Y también puedo machucar al resorte. Ya. Puñito machucando al resorte de esa manera, pero ahora la fuerza sería hacia allá, de esta forma. Y la deformación, como te das cuenta, desde su longitud natural va hacia la izquierda. Entonces X es la deformación. ¿Ya? Y la ley de Hooke establece que la fuerza es ¿qué cosa? K por X. De esta manera. A ver. Clasificación de las fuerzas según su naturaleza.
Ya, ¿qué vamos a encontrar acá? La fuerza nuclear fuerte. Ya, luego sigue ¿cuál? La fuerza electrodébil. La fuerza electrodébil que a nuestro nivel normalmente la encontramos de dos formas. La nuclear débil y la electromagnética. Por último tendríamos la fuerza gravitatoria. Bien, entonces a lo largo de los años han aparecido muchas fuerzas y de alguna manera la teoría de las fuerzas son las que han ido digamos, formando, ¿no? Los conceptos físicos. La fuerza la entendemos como una interacción o la medida de la interacción, y la interacción es esto, ¿no? Que busca transmitir movimiento, alterar el estado de una partícula, ¿no? Entonces encontramos fuerzas de diferente naturaleza, ¿no? Sabemos que la fuerza gravitatoria y la fuerza de contacto no son de una misma naturaleza, o la tensión. O sea, su origen no es el mismo. Es un detalle, un primer punto. Entonces, conocemos las fuerzas y sabemos que el origen de las fuerzas está en algún punto. Todo empieza cuando se comienza a estudiar la electrostática, ¿no? Se estudia la interacción entre cuerpos cargados eléctricamente. Se habla de que existe entonces una fuerza, porque no es posible de que yo tenga pedacitos de mierda, no sé, cualquier cochinadita, ¿no? Pajitas, ¿no? Piedritas chiquitas, ¿no? Y agarro un cuerpo que lo he frotado, lo paso cerca de estos y estos simplemente empiecen a moverse hacia el cuerpo que está acercándose. Entonces ahí tiene que haber una fuerza porque estamos alterando su estado, no en ese caso. Según Galileo, ¿no? Sabemos que los cuerpos deben conservar un estado de reposo o movimiento en línea uniforme si sobre ellos no hay fuerza alguna. Eso es lo que llamamos la ley de inercia, no en ese caso. ¿Ya? Pero la Tierra se mueve alrededor del Sol y no lo hace siguiendo una trayectoria rectilínea. Entonces debe existir una fuerza. Después todos los científicos de esa época sabían que debía haber una fuerza entre el Sol y la Tierra, porque no había otra manera de explicar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Newton aparece y dice, esa es la fuerza de atracción gravitatoria. Y establece una ley matemática para esta fuerza. La ley matemática para la fuerza gravitatoria, ¿cuál es? Eso lo vamos a tocar después. Es G, producto de las masas,
entre el cuadrado de la distancia. Después aparece Charles Agustín Coulomb, ¿no? Por ahí nomás, no unos 50 años después, y establece que las partículas cargadas, el fenómeno de Aristóteles se podía describir matemáticamente, la fuerza entre partículas cargadas. Se podría describir la fuerza eléctrica como una constante multiplicado por la carga de 1, la carga de 2, entre el cuadrado de la distancia que los separa. Gauss pensaba que la fuerza magnética entre imanes también debería tener una ley matemática, ¿no? Y por lo tanto se puso a describir esta fuerza. La fuerza magnética entre polos magnéticos es un K, ¿no? Acá le ponen K asterisco, A de M y acá KE, ¿no? Acá sí es Q1 asterisco, que es la carga polar en la distancia. ¿Qué observas allí? ¿Qué observas? Tres fuerzas de diferente naturaleza en esa época. La gravitatoria, que hasta ahora no se sabía exactamente cómo describirla, porque era una interacción a distancia. La fuerza electrostática entre cargas tampoco va a tener una explicación inmediatamente. La interacción a distancia no se podía describir todavía en ese época. Y la fuerza magnética que tenía, ¿no? La fuerza entre polos magnéticos, magnostática, que sería de esa forma. ¿Qué ves? Dime, ¿no todas tienen la misma forma? Propiedad, distancia al cuadrado constante. Propiedad, distancia al cuadrado constante. Para muchos científicos de la época, eso no podía ser simplemente una coincidencia. Debía haber algo más escondido en el interior de estas ecuaciones. Maxwell fue uno de los primeros que buscó resolver las coincidencias entre ellas dos, estableciendo toda una teoría del electromagnetismo, de que Gauss haya establecido una explicación conceptual a la interacción a distancia. Entonces, sin el trabajo de Faraday, Maxwell no hubiese podido hacer su teoría. Maxwell era muy buen matemático, tenía muy buena imaginación, pero la imaginación que tenía Faraday era indiscutiblemente la más grande de esa época. ¿No? Un hombre que sin estudios superiores, ni siquiera se sabe si acabó el colegio, ¿no? En realidad estableció los experimentos básicos para poder describir la naturaleza del electricidad y el magnetismo, la naturaleza teórica, la naturaleza conceptual. Estableció teorías, ¿no? Que la gente pensaba que ya estaba descocado, ¿no? Y a eso se le reforzaba su problema, ¿no? De pérdida de memoria, para seguir creyendo que sí, el tío estaba loco. La naturaleza entonces tenía un mensaje oculto que los científicos querían descubrir. Pero el mensaje oculto no solamente es que había algo similar, sino a alguien se le ocurrió ir más allá de esto, ¿no? Albert Einstein comienza a pensar que debía existir una sola teoría. Pues, antes podíamos pensar en el movimiento. La primera mecánica, ¿no? El estudio del movimiento y las fuerzas que actúan sobre las partículas. La mecánica antigua la podemos considerar como la dinámica de hoy en día. No juntar dinámica con cinemática era la mecánica de esos tiempos. Entonces, de alguna forma estabas unificando. Unifico la cinemática con las leyes de Newton.
Viene Newton y establece la teoría de gravitación universal, y a esto, ¿no? Para un planeta que se mueve alrededor del Sol, la fuerza de gravitación universal, que es GMM entre D cuadrado, tenía que ser igual a M por A. Está unificando el cielo y la tierra, ¿no? Los fenómenos que estudiamos acá con los fenómenos celestes. Y Maxwell unifica ¿qué cosa? La electricidad y el magnetismo. Todo se iba unificando. Y es por eso que comenzaron a buscar una teoría que unificara todo. Pero todo tenía que partir no todo tenía que partir ¿de dónde? De las fuerzas, de las interacciones, porque estas son las que alteraban el estado de movimiento. ¿Cuál era la naturaleza de las fuerzas? Una naturaleza gravitatoria, muy bien. Una naturaleza eléctrica, muy bien. Una naturaleza magnética, muy bien. Pero vino Maxwell y ¿qué hizo? Las juntó a ellas dos en una sola. Buenos días. ¿Cómo está? Se puede. ¿Qué hay para hoy? Chicos, buenos días. Arroz con pollo y papa a la Ya, huancaína, pues, ¿sí? uno. Gracias. Ya. Entonces, estas dos se unificaron en una sola teoría gracias a Maxwell. La gravitación seguía solita, pero ya al finales del año 1800, como tú bien sabes, en el 1887, no, John Thomson descubre al electrón, la primera partícula subatómica que vamos a considerar existente. El modelo de Dalton se derrumba. Nadie buscaba más allá, porque la teoría de Dalton era aceptada hasta esa época, que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, esféricas e indestructibles, no en ese caso. Y que una reacción química simplemente era un reacomodo de estas, pero no. Thomson encontró la primera partícula subatómica. Y luego se va a descubrir el protón, y luego se va a descubrir el electrón. Intentar explicar la mecánica del átomo va a cambiar nuestra concepción de la física, tal cual, ¿no? Porque así como describimos el movimiento de los planetas alrededor del Sol, los físicos intentaron explicar cómo se estructuraba el átomo y cuál era su estabilidad. Pero el átomo tenía carga positiva, pero la carga del átomo no era suficiente, o mejor dicho, la masa del átomo no compensaba la naturaleza del protón, había que agregarle otra partícula subatómica que era el neutrón. Pero si la ley electrostática establecía que cargas de signo debían repelerse, entonces ¿cómo hacen los protones para estar unidos en el núcleo atómico? Debía haber una fuerza mucho más intensa que la fuerza electromagnética para poder mantener unidos a los protones en el núcleo. Y es por eso que aparece la necesidad de crear otra fuerza, la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene unido a los núcleos atómicos, ¿no? Vamos a considerarlo de esa manera. Los años 2000, ¿no? La época de los... Es más, ni siquiera los años 2000, desde el 1900 y tanto, ¿no? La física comienza a predecir la existencia de partículas más pequeñas que un átomo, partículas subatómicas, aparte del azar del protón, el electrón y el neutrón, aparte de ellas, ¿no? Aparte de ellas. Resulta que para poder, ¿no?, saber más allá, se agarraban núcleos pequeños de helio, ¿no?, y se les aceleraba y se les hacía impactar con mucha fuerza. Cuando estos impactaban, se desintegraban. Y nosotros deberíamos esperar que se desintegren solamente en protones y neutrones. Pero las lecturas, ¿no?, en los instrumentos indicaban la presencia de otras partículas. Y eso había que explicarse de alguna manera. Alrededor de los años 1930 y tantos, cerca de los 40, ¿no?,
Se sabía que nosotros podíamos tomar vamos a decir, un núcleo pesado, un núcleo de uranio, y dispararle, ¿no?, un neutrón, y este núcleo se dividiría en dos núcleos más, liberando a la par 3 neutrones. Y si ese núcleo, esos neutrones se encuentran con más núcleos de uranio, generarían una reacción en cadena. La idea era controlar la reacción en cadena. ¿Para generar qué cosa? Para generar la reacción, la energía o los reactores nucleares. Se sabía que si no se controlaba esa reacción en cadena, la liberación de energía sería explosiva. Pero entonces, ¿cómo se explica esta idea? ¿Cómo se explica que cuando un neutrón viene con ciertas características, ¿verdad?, cinemáticas, vamos a decirlo así, cerca de un núcleo de uranio, el uranio ¡fuah!, lo succione, alcance una estabilidad y ¡plac!, se quiebre? Y no era el único material que de alguna manera, no, en cierta forma se desintegraba o se partía, emitiendo partículas del mismo núcleo atómico, cambiando su propia naturaleza, transmutando en otro material para alcanzar una mejor estabilidad. Si la fuerza nuclear fuerte mantenía unido al núcleo atómico, ¿qué explicaba este fenómeno descubierto en algunos materiales llamado radioactividad? Se le llamaba radioactividad porque el primer material en el cual se descubrió fue en el radio, no en ese caso. Entonces era la actividad del radio, la radioactividad. Emitir partículas estaba en su naturaleza. Pero ¿cómo lo explicamos? No hay forma. La fuerza electromagnética podía explicar la interacción por contacto, la tensión, la fuerza elástica, ¿no? La nuclear fuerte explicaba, bueno, ahí no está la nuclear fuerte, la unión del núcleo atómico. Pero la misma fuerza que explica la unión del núcleo no puede explicar la separación de este o que pueda atraer partículas ligeramente livianas para luego desintegrar otros núcleos. Había la necesidad de otra fuerza. Y aparece la fuerza nuclear débil, que utilizamos para explicar los fenómenos de transmutación nuclear, la radioactividad, ¿no?, los fenómenos de fisión nuclear. ¿No? Entonces, ahí está. La naturaleza de estas fuerzas son las que aparecen, ¿no?, para poder explicar toda la teoría de la física que hoy en día conocemos. Algunos pensaron que en condiciones muy próximas al Big Bang, ¿no?, cuando las fases se confunden, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética deberían tener un comportamiento muy similar y confundirse propiamente entre ellas. Eso lo predice la teoría. Entonces, por eso decidieron unificarlas en la fuerza electrodébil. No en ese caso. Y hoy en día existe toda una tabla de partículas fundamentales dividido en 3 grandes grupos: los bosones, los leptones y los tabla de la tabla dice que hay 6 quarks, que hay 6 leptones, pero hasta ahora en la actualidad solamente hay 4 bosones. Nada más. Algún descabellado puede pensar, ¿y qué pasa si la naturaleza le quiso jugar, no, la suerte a la fortuna
y debería ser 6666. Predecir la existencia de dos bosones más, no en este caso. No estamos lejos en realidad. Vamos 4 con la predicción teórica de 1, ¿no? La de gravitón, que hasta ahora no se encuentra. Con ese serían 5. Estarías tan cerca de completar la tabla de los 6. Pero estamos tan lejos de encontrar teóricamente al gravitón. Ya, ojo con eso. Bien, sigamos, mis estimados ladies. En este caso que está acá, vamos a considerar entonces la primera ley de nuestro amigo Newton. Bien, como ya hemos adelantado, la ley de Newton no es la ley de Newton. Ya anunciada inicialmente por Galileo. Ya habían otros científicos que anteriormente habían hablado de inercia. No sé si llamarlos científicos. En esa época no era el término adecuado decirle científico, ¿verdad? Incluso tu amigo Aristóteles, tu amigo porque hablaba huevadas, ¿verdad? Por lo menos en física no le fue bien a nuestro amigo Aristóteles, ¿ya? Y entonces establecemos nosotros lo siguiente. La primera ley, conocida como el principio de inercia. Nuestro amigo Aristóteles había afirmado que el estado natural de los cuerpos era el reposo, que todo cuerpo tiende a alcanzar el reposo. Ya esa era la afirmación de Aristóteles. Pero Galileo, de tanto experimentar, descubrió lo siguiente. Se dice, todo cuerpo, ¿ya? Pero sabemos que en nuestro contexto debe considerarse el cuerpo como una partícula, porque para el cuerpo rígido es un poco más extenso esto. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Todo cuerpo en reposo o en movimiento sobre el que no actúan fuerzas permanecerá. En su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme hasta que otro cuerpo
actúe sobre él y lo obligue a cambiar de estado. De este enunciado se sacan ciertos conceptos. Decimos, una partícula libre es aquella que no experimenta fuerzas. Fuerzas. Aunque a algunos les gusta colocar fuerzas externas. No hay nada que altere el estado de una partícula o la obligue a estar en un estado. Por lo tanto, los estados asociados a una partícula libre serían los estados naturales del movimiento. Estados naturales del movimiento. ¿Cuáles son los estados naturales del movimiento? Reposo y MRU. Ya Galileo cambia el enfoque de Aristóteles. ¿Qué hace que un cuerpo se mantenga en su estado de movimiento? Algo debe hacer que el cuerpo conserve su estado: la inercia. La inercia, resistencia de un cuerpo, cambiar su estado. La resistencia de un cuerpo a cambiar su estado. Y por lo tanto, que cambia el estado de un cuerpo, la fuerza. La fuerza. La fuerza es aquello que cambia, es aquello capaz, vamos a poner así, capaz de cambiar el estado de un cuerpo. De una partícula. Ya está.
A la CEPRE le gusta llamar a estos estados naturales equilibrio. Sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial, le decimos que es todo aquel sistema en el que se cumple la primera ley de Newton. Ya, necesitamos un punto de partida. Tierra es el suelo. Se considera aproximadamente un sistema de referencia inercial. Ya, ojo, aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente Tierra se considera un sistema de referencia inercial. Sigamos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta ahora? Todo cuerpo en reposo o con MRU respecto a Tierra es o puede ser un sistema de referencia inercial. Ya, y por otro lado, decimos que los estados de reposo y MRU son equivalentes e indistinguibles.
Cuando decimos que tierra es aproximadamente un sistema de referencia inercial, nos referimos a que tierra es el sistema de referencia inercial respecto a quién. ¿Respecto a quién? Habla. Respecto a lo que sería en este caso, o sea, el movimiento de partículas en la superficie. O sea, es para estudiar el movimiento de proyectiles, es para estudiar el movimiento de ¿qué? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, para este tipo de movimientos. Si yo quiero estudiar el movimiento de la Luna o el movimiento de Júpiter alrededor del Sol, no voy a usar a Tierra como sistema de referencia inercial. Ya por si acaso, ¿no? Entonces, para poder considerar a Tierra un sistema de referencia inercial, estamos hablando del movimiento de partículas en su vecindad. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? O sea, recuerda que esto está contextualizado, ¿no? En los movimientos que hemos estudiado hasta el día de hoy, pues. No más allá de eso. ¿Ya? Por favor. Bien, creo que hay unas preguntas que se pueden ir resolviendo. Tenemos nosotros, dice, 1, elija la opción que complete adecuadamente la primera ley de Newton. Todo cuerpo, objeto en movimiento, a menos que sobre él actúe, ¿cuál sería? La C, ¿no? Todo cuerpo continúa en movimiento con velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza neta. Ya, la C de casita. Dice, con relación a las siguientes proposiciones, determine si son verdaderas o falsas. La 2. Todo cuerpo que se encuentra moviéndose con velocidad constante continuará en dicho estado indefinidamente, a menos que una fuerza exterior actúe sobre él. Sí, verdadero. Ya, verdadero. Si un cuerpo se encuentra en reposo, entonces ninguna fuerza actúa sobre él. Eso es falso, falso. Puede estar en equilibrio. Por eso hay que hacer una diferencia entre el equilibrio y el estado natural, ¿no?
3. Si un cuerpo permanece en reposo, continuará en dicho estado indefinidamente hasta que una fuerza exterior actúe sobre él. Yes. ¿Cuál sería la clave? Casa. Dice 3. En acuerdo con la primera ley de Newton, indique si cada una de las proposiciones es verdadera o falsa, según corresponda. Walter y Miguel, esa pregunta ya la he visto antes, las veces que la he revisado, no me sale la clave. No sé si será la misma alternativa. Dice, Walter y Miguel, ¿ya? Dentro de un bus observan un péndulo en reposo que forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Ya, a ver, si yo veo esto que está acá, yo sé que aquí hay una fuerza y yo sé que acá hay una fuerza. Por teoría, yo sé que estas dos fuerzas jamás se van a eliminar, jamás se van a anular. Debe existir una tercera fuerza que los anule, o simplemente estoy en un sistema de referencia no indicado para estudiar el equilibrio. Un sistema de referencia no inercial. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya, ¿qué dice? Ellos deben concluir que dicho cuerpo está en equilibrio. Yo no podría concluir que dicho cuerpo está en equilibrio, como te dije. Más bien concluyo que estoy en un sistema de referencia no inercial, porque ese cuerpo tiene fuerza resultante. Entonces, la primera para mí sería falsa, así tal cual como está. La segunda. Sobre una mesa, una pelotita de ping-pong realiza un MRU sobre dicho plano horizontal. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio respecto a tierra. Sí, es correcto. Dice, en un aula de clase se observa que un cuerpo cae con velocidad constante. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio. Y es un dilema. El problema no te está diciendo que el cuerpo pueda o no caer con velocidad constante. Esa no es la pregunta. A ti no te están diciendo es posible si un cuerpo caiga con velocidad constante verticalmente. No, esa no es la pregunta. La pregunta dice que se observa el cuerpo caer con velocidad constante. Eliezer, pero ¿de qué forma es posible? Imagínate, ¿no? Que es uno de esos días que a ti te gustan, ¿no? A ti te gustan los días de lluvia, ¿no? Y entonces estás viendo, ¿qué cosa? Las gotas, pues, las gotas, ¿no? A ti te gusta ver gotas, ¿no? En ese caso caer las gotas. Y una de las cosas que tú no sabes es que, seguro, no sé, las gotas en la proximidad de la Tierra caen con velocidad constante. Entonces imagínate que estás en un salón de clase que tiene ventana a la calle y el profe está hablando de las leyes de equilibrio y dice, chicos, primero, por ejemplo, vamos a ver las gotas, ¿no? A ver, entonces, tú ves la gota caer, esa gota está en equilibrio, porque cae con velocidad constante. O capaz el profesor lleva su cachaquito, su soldadito, ¿no? Con su bolsa tipo paracaídas, ¿no? Y lo suelta de cierta altura y una vez que él empieza a caer, cae con velocidad constante. ¿Bien? La mayoría de estos casos es una velocidad constante. Entonces, ¿es posible tomar un cuerpo que caiga con velocidad constante? Sí es posible. Y la pregunta no es basada en que si es posible o no que un cuerpo caiga con velocidad constante. Eso no es el enfoque. Eso ya es una afirmación. La consulta es si este cuerpo que cae con velocidad constante se encuentra o no en equilibrio. Y la respuesta sería sí. Sí está en equilibrio. Y por lo tanto la proposición sería verdadera, ¿no? Verdadera. La clave, ¿cuál sería? La primera es falsa, la segunda es verdadera y la tercera es verdadera. ¿Hay clave o no hay clave? No hay clave, ¿no? Entonces agrégale ahí falso, verdadero, verdadero. Ya, falso, verdadero, verdadero. No tengo la explicación, pero en CEPRE sí, un chiquito una vez me confirmó que también le habían dicho que no había clave, ¿ya?
Pero de todas maneras, no habría que ir hasta el origen de la pregunta, no hay consultarle al autor tal vez cuál haya sido su criterio, no en ese caso. Ahora, algunos intentan extender el concepto, ¿no?, sin considerar la formalidad. En CEPRE son muy formales, ¿no? Pero si capaz el profe que planteó la pregunta del ingeniero, para él, no, la proposición 1 sí estaría en equilibrio, porque lo ven en reposo, no en ese caso, ¿no? Pero vendría el debate, ¿no?, filosófico entre qué es equilibrio, ¿no?, y respecto a qué podemos definir equilibrio, no en ese caso. Y eso es hasta ahora, hoy en día, debate de muchos años, ¿no? Entonces, basado en la formalidad de lo que es equilibrio bajo sistemas de referencias inerciales, por eso nos vamos a mantener en que la primera proposición debe ser falsa. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Y la clave cuál era? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Vamos con la pregunta 4. Dice, con respecto a la primera ley de Newton, señale verdadero o falso si corresponda a las siguientes proposiciones. De la primera ley de Newton se desprende que la fuerza origina que una partícula inicie el movimiento y que la partícula mantenga su velocidad constante. De la primera ley de Newton se desprende que la fuerza origina que la partícula... No seas pendejo, no está mal, ¿no? Más bien, la fuerza es la que cambia el estado de velocidad constante, ¿sí o no? Lo va a hacer acelerar, pues. Entonces, ahí la primera proposición, ¿cómo es? Falsa. La segunda proposición, ¿qué cosa es? Dice, de la primera ley de Newton se desprende que si sobre una partícula la fuerza es 0, entonces la aceleración de la partícula es 0. De la primera ley de Newton no se desprende eso. No. O sea, yo creo que sería formalmente de la segunda, ¿sí? ¿Ya? La primera ley de Newton está asociada más que todo a hablar qué pasa si un cuerpo no actúan fuerzas. Y yo sé que un cuerpo experimenta una fuerza porque cambia su velocidad. Ahora, ¿es un texto ambiguo? Sí. ¿Por qué? Porque está en el limbo entre la primera y la segunda ley. Pero yo creo que eso está más para la segunda que para la primera. ¿Ya? Bien. 3. La partícula libre cumple con el enunciado, sí, verdadero. Y ahí la clave sería entonces, ¿cuál? La A, ¿no? Sí, la A. La A. Ya. Chicos, ustedes tienen que ir de la mano. Lo que pasa es que yo voy leyendo y por explicarte cada una de las respuestas se me olvida qué respondí anteriormente. Se me olvida si fue verdadero o falso. Ya, en ese caso. Después de tú vas marcando, ¿no? Verdadero, falso. Y no vas a esperar que yo al último te diga la clave, porque yo no tengo la clave acá apuntada. Ya, por si acaso. Tú supuestamente vas, primera verdadera, segunda falsa, tercera, y tú eres el que busca la clave. Tú me dices a mí la clave. Yo me concentro en responder cada una de las proposiciones. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Y es como las mujeres, yo cuando termino con una ya se me olvidó, ¿ya? Y entonces me concentro en la otra. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Entonces yo ya no me acuerdo qué pasó con la primera proposición, porque estoy en la segunda proposición. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, muy bien. Ya, vamos con la pregunta número 5, por favor. Concéntrate en la pregunta 5. Yo ya le he dicho, ya, yo nunca regreso, por si acaso. Ya, dice la pregunta 5. Luego de conocer la ley de Newton 1, la primera ley de Newton, y el principio de superposición. No hemos hecho principio de superposición, Eleazar. Sí. ¿No? Y aquí, por ejemplo, hay una cuestión no todavía no muy definida. Los libros de física, y hablamos de libros serios, no, ojo, Csikszentmihalyi, John Friedman, el Serway, el Jan Collins, el físico conceptual de Paul Hewitt, ¿no? El Holiday Restic, ¿no? El Alonso Finn, el Alonso Finn. Entonces, si nosotros hacemos una lectura formal, ¿no? En la gran mayoría de estos libros, en la gran mayoría, porque ya me tomé la molestia de corroborar, la gran mayoría de ellos,
La primera ley de Newton nos habla de los cuerpos que están en un estado de ¿qué? En un estado natural del movimiento. Ahora, sí, el análisis está dado de ¿qué? Fuerzas y principio de superposición de fuerzas, ¿no? Y luego desarrollar profundamente cada una de las leyes de Newton, no en ese caso. Pero los libros hacen una observación sobre la conclusión a la cual se puede llegar sobre una partícula cuyas fuerzas es cero y cuyas fuerzas es cuya partícula no experimenta la acción de fuerzas, ¿no? Y en el Serway hacen una explicación en un costado, una observación. Una partícula cuya suma de fuerzas es cero está forzada a estar en ese estado debido a la condición mecánica en la cual se encuentran sus fuerzas. Si una de estas fuerzas no actuara, la partícula se encontraría en otro estado. Entonces es necesario la presencia de todas las fuerzas. No es una situación natural, que es diferente a una partícula libre que naturalmente se encuentra en dicho estado, ¿no? Eso es un poco la forma en la cual el libro, el autor, intenta diferenciar sobre el estado natural y el estado de equilibrio. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? La CEPRE mantiene dicha alineación más o menos, pero ellos le meten el concepto de equilibrio a la primera ley de Newton. Y en un primer momento genera una confusión entre si el estado de equilibrio, suma de fuerzas igual a cero sobre una partícula, es, digamos, lo mismo que el estado de una partícula libre, ¿no? En ese caso. Entonces, para ello, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto hablando de la segunda ley de Newton. Segunda ley, algunos le llaman principio fundamental de la dinámica. Principio fundamental de la dinámica. Al borde. Ya, a ver, ¿qué tendríamos en este caso que está acá? Decimos lo siguiente. La aceleración la aceleración es, o vamos a decir, es directamente proporcional a la fuerza neta y aparece en la misma dirección y sentido. Ya está. Ya, ahora, ¿qué tendríamos nosotros? Tendría una partícula. Una partícula que tiene masa m.
la fuerza. ¿Ya? Y en esa misma dirección, ¿quién debe estar? Debe estar la aceleración. Esta es la fuerza neta, posteriormente la vamos a llamar fuerza resultante. Y entonces de acá tomamos en cuenta que la fuerza resultante es ¿qué cosa? Es el producto de la masa por la aceleración. En este caso, la masa hace el papel de la constante de proporción. ¿Ya? Pero de ahí decimos, cuando diferentes cuerpos partículas experimentan la misma fuerza neta, vamos a decir así, está bien, la misma fuerza neta, la magnitud de su aceleración da inversamente proporcional a su masa. Acá sería M, 2M y 3M. Imagínate que sobre ella actuaba la fuerza. Oye, Eleazar, ¿y Newton cómo medía la fuerza? ¿La medía en Newton? No, pues no, ese pendejo. No, el Newton es una unidad que se define muchos años después de la muerte de Newton, ¿no? Newton usaba el Hooke. Si mantenía la deformación de un resorte, sabía que estaba aplicando una fuerza constante. Y si aplicaba una fuerza en diferentes cuerpos, manteniendo la misma deformación en todos los casos, dando la misma fuerza, ¿no? Entonces, mientras mayor es la masa, menor es la aceleración, ¿ya? Y entonces de acá nosotros ya, lo que vamos a considerar nosotros será lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta ¿qué cosa? La masa, si es más difícil acelerar al cuerpo cuando más masa hay, resulta que tiene más resistencia a cambiar su estado, tiene más inercia. Por lo tanto se dice que la masa es la medida de la inercia. Ya, eso es lo que tendríamos nosotros.
Ya, ahora, ¿qué vamos a considerar en este caso? Ya, en este caso lo que nosotros vamos a considerar será lo siguiente. El principio de superposición de fuerzas. Partícula actúan varias fuerzas, ¿ya? En diferentes direcciones. Acá sería la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Pero él acelera, digamos, en esa dirección. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar a todas esas fuerzas por una sola fuerza. Pero si fuese una sola fuerza la que actúa sobre la partícula, ¿en qué dirección debería estar esa fuerza? Dime. Si fuese una sola fuerza que actúa sobre la partícula, ¿en qué dirección debe estar esa fuerza? En la misma dirección y sentido de la aceleración, pues, por la segunda ley de Newton. Esta acá sería la fuerza resultante. Ahora, entonces, ¿qué se establece? El principio de superposición establece que yo puedo reemplazar a un grupo de fuerzas. Ya, yo puedo reemplazar a un grupo de fuerzas por una sola fuerza que es igual a la suma vectorial de dichas fuerzas. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Habla. Ya está. Pregúntate qué pasa entonces cuando la suma de dichas fuerzas es 0. ¿Cuándo sería la aceleración? 0. Salimos a corretear al patio.